El Salvador cumple 2 años desde que su presidente Nayib Bukele anunció que el Bitcoin sería moneda oficial en el país, una legislación que ha sido considerada como arriesgada e incluso imprudente y que tampoco se ha popularizado con la velocidad que aspiraba el gobierno. Sin embargo, la criptomoneda se ha dado beneficios, podríamos decir, intangibles para el país. Vamos al análisis con Luis Membreño, economista, licenciado en Economía y Ciencia Política y quien tiene un posgrado en Macroeconomía aplicada de la Universidad Católica de Chile. Señor Membreño, gracias por estar con nosotros. El Salvador fue el primer país en convertir esta criptomoneda en una divisa oficial. Su ejemplo y experiencia anima a otros gobiernos a tomar este riesgo. Por ejemplo, la República Centroafricana lo intentó y fracasó. Sí, la verdad que ha sido un experimento único básicamente en el mundo y ha dado resultados pues bastante efímeros, diríamos, en el sentido de que una de las grandes apuestas era que las remesas familiares, representan casi el 25% del Producto Interno Bruto de El Salvador provenientes de Estados Unidos, solo han totalizado 1.7% de ellas que han sido enviadas en Bitcoin. Y luego, pues en el país, se transa muy poco Bitcoin y por lo tanto, pues ha sido un experimento que ha fallado, digamos, y que no ha sido muy positivo ni para el país ni para el mundo y le ha complicado bastante las relaciones con el Fondo Monetario Internacional y con otras entidades financieras al país. ¿Cree usted que esta decisión fue imprudente, llegó mucho antes a su tiempo? Yo creo que era un momento en el que el Bitcoin estaba teniendo un auge, lo interpretó así el presidente y sus asesores, que era algo que iba a sustituir realmente al dólar, que es la moneda de curso legal en El Salvador, y que iba a ser como un nuevo sistema financiero internacional. Lo que ocurrió, pues todos lo conocemos después de noviembre del 2021, cuando la Reserva Federal cambió su política monetaria a ser más restrictiva. Entonces el Bitcoin cayó desde aquellos niveles de 68,000 a más o menos 17,000, hoy anda más o menos ahí por los 26,000 y por lo tanto pues dejó de ser atractivo en ese sentido porque ya no llegó a los 100,000 que estaban esperando y algunos que estaban esperando que en los siguientes años llegara a $1,000,000 cada Bitcoin. Efectivamente, ha habido una pérdida del valor del Bitcoin, como usted nos comenta. Entonces, ¿cuáles han sido las lecciones que ha aprendido El Salvador desde que comenzó con esta aplicación de esta moneda virtual? Yo creo que la gran lección que hemos aprendido en el mundo y en El Salvador es que el Bitcoin y los demás criptoactivos son eso, ¿verdad? Criptoactivos y no son monedas, que pueden ser monedas de curso legal. Tienen muchas fluctuaciones, muchas variaciones, es complicado poder utilizarlos para transacciones diarias y menos en un país pues en el que está dolarizado, ¿verdad? Es diferente si fuera en un país como Argentina, por ejemplo, en el que hay grandes fluctuaciones en su moneda local y por lo tanto pues puede tener ciertas ventajas, ¿verdad? Pero en un país en el que es muy estable el tipo de cambio y que el dólar es lo que circula, se vuelve bastante impensable que el Bitcoin pueda sustituir a esa moneda. ¿Usted como economista se atreve a decir si la aplicación del Bitcoin en El Salvador ha sido un éxito o un fracaso? Yo diría que fue un fracaso en el sentido de que primero no supieron entender realmente para qué era el Bitcoin y cuál debería ser su uso en el mundo y que no es para algo de transacciones diarias, sino que es como un activo especulativo para el que puede invertir cualquier persona. Pero por el otro lado también creo que se equivocaron en la forma de implementarlo. Crearon esta Chivo Wallet, que es una billetera del gobierno electrónica, y tuvo muchísimos problemas y eso pues generó una desconfianza total también, no solo en la billetera, sino también en Bitcoin y en los otros criptoactivos. Entonces creo que fue un fracaso desde el punto de vista de la interpretación de cómo debería hacerse físicamente el proceso y por el otro lado, ¿para qué servir el Bitcoin? Efectivamente, esas Chivo Wallets se entregaron con $30 para cada ciudadano, pero hay denuncias de robo de algunas personas. ¿Sabe usted qué pasaron con esos fondos que desaparecieron de esas billeteras digitales con las que contaba cada persona en El Salvador? Sí, recordemos que el objetivo del gobierno fue que la gente utilizara la billetera y por lo tanto regaló esos $30, pero el objetivo era que se mantuvieran esos $30 de todo el mundo, que fueron más o menos entre 120 y 150 millones de dólares lo que entregaron,
que eso se mantuviera dentro de la billetera. Pero al final de cuentas, las personas encontraron un mecanismo para poder sacarlos de las billeteras y otras personas encontraron un mecanismo para poder suplantar identidades y robarse ese dinero. Al final de cuentas, pues la Chivo Wallet funciona muy escasamente y pues ese dinero se sacó de ese contexto de billetera. Por lo tanto, pues ha sido un problema para mucha gente que le suplantaron su identidad. Señor Membreño, usted ya nos dio el panorama un poco de El Salvador, pero estamos viendo, por ejemplo, en otros países de Latinoamérica como Argentina, en donde las criptomonedas están creciendo. Quizás en Argentina el ambiente es más propicio para que haya un éxito de monedas como el Bitcoin. Sí, la verdad que cuando hay una inestabilidad cambiaria, pues como la que impera en Argentina en este momento y que ya trae un cierto periodo de tiempo en el que se está dando y ahora pues con una devaluación bastante fuerte adicional a la que ya había tenido, una inflación arriba del 100% también, pues se vuelve atractivo buscar alguna forma de poder estabilizar el tipo de cambio. Y una alternativa pues es o dolarizar o buscar otro mecanismo como puede ser Bitcoin u otra alternativa que sea menos volátil, ¿verdad? Porque en la medida que el peso argentino pues es muy volátil, entonces eso genera pues desconfianza y genera bastante problema para poder definir precios y todo. Entonces, creo que en ese sentido, pues algunos argentinos pues han preferido utilizar Bitcoin y de esa manera pues tratar de protegerse contra la inflación. Rápidamente, ¿cree usted que esto ha tenido una respuesta positiva para el presidente Nayib Bukele? Porque al fin y al cabo estamos hablando de El Salvador a raíz de esta noticia, de esta aplicación del Bitcoin. Yo creo que ha sido negativo, ¿verdad? En el sentido que la población pues nunca aceptó el Bitcoin. Considero que no era una moneda realmente para hacerlo de curso legal y por lo tanto el gobierno pues le bajó mucho el volumen a la implementación de Bitcoin y por lo tanto pues creo que ha sido una pérdida bastante grande que yo le estimo por lo menos 500 millones de dólares para el gobierno y para el país pues como un todo porque proviene de los impuestos. Luis Membreño, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Directo América para este análisis sobre los 2 años de la llegada del Bitcoin a El Salvador. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero ya continuamos aquí en Directo América de France 24.